En 1907, un hombre vio 10.000 imágenes en 30 minutos y las dibujó todas. Él era August Natterer, ingeniero eléctrico. No era un artista, no era un filósofo. Era un hombre normal hasta que algo se abrió dentro de su cabeza y le mostró, escena por escena, lo que él llamó el juicio final. Cuando terminó, intentó quitarse la vida. Lo internaron en un psiquiátrico con diagnóstico de esquizofrenia y ahí empezó a dibujar todo lo que había visto. En este video vas a ver esos dibujos. Vas a entender por qué los nazis los consideraron tan peligrosos que los destruyeron, por qué fueron fundamentales para el surrealismo y por qué el único dibujo que sobrevivió con su nombre es una hoja en blanco con 2 ojos y las pupilas completamente dilatadas. Pero hay una pregunta que su historia deja sin responder. Si estos dibujos eran solo síntomas de una mente enferma, ¿por qué el gobierno nazi necesitó destruirlos? Natterer era ingeniero eléctrico. Su vida era completamente normal, hasta que un día su vida cambió para siempre. Durante 30 minutos, su mente se llenó de imágenes. No era un sueño, no era una alucinación. Él lo describió como un proyector encendido de golpe dentro de su cabeza, mostrándole escena tras escena lo que más tarde llamaría el juicio final. Vio a Dios, vio demonios, vio ángeles y símbolos imposibles de describir con palabras. Pero una figura lo aterrorizó por encima de todo. Una bruja, que según él había creado el universo. 30 minutos, 10.000 imágenes, y cuando terminó, Natterer intentó suicidarse. Lo internaron por esquizofrenia en un psiquiátrico donde empezó a dibujar. No dibujaba para hacer arte, dibujaba para entender, para poner sobre el papel lo que había visto durante esos 30 minutos, lo que seguía apareciendo en su cabeza y que nadie más podía ver. Cada dibujo intentaba traducir algo que no tenía palabras, y lo que salió de ahí no se había visto antes. La obra más conocida que nos dejó se llama La cabeza de la bruja. La pintó en 1915, 8 años después del episodio. Todo parece muy normal. Un paisaje, un lago rodeado de edificios, una avenida al fondo. Pero si nos fijamos bien, el paisaje se convierte en un rostro. El lago forma la cara. Un muelle se convierte en el lazo que separa la cabeza del cuello. La avenida se transforma en el ala de un sombrero. Y si mirás con suficiente atención, podés ver las fisuras entre los huesos del cráneo. Es la bruja de su visión de 1907, la que creó el universo. Natterer la dibujó muchas veces, esta es la que sobrevivió. Algunos de los edificios del fondo fueron identificados. La iglesia de San Jodoc de Ravensburg, su ciudad natal, a la izquierda, la fábrica de tabaco Janitze de Dresde, de estilo morisco, a la derecha. Su mente rota organizaba el mundo con una lógica interna coherente. Cuando la obra se exhibió por primera vez en 1980, fue comparada con las de Giuseppe Arcimboldo, el maestro renacentista de las ilusiones visuales. Los separaban 500 años, y sin embargo, había algo en la manera de ver de ambos que los conectaba. Esta obra existe gracias a un solo hombre. Hans Prinzhorn era psiquiatra e historiador del arte, y en los años 20 tuvo una idea que sus colegas consideraron absurda, que los dibujos de los pacientes psiquiátricos no eran síntomas, eran arte, porque nacía sin academias, sin reglas aprendidas, sin ningún filtro entre el interior de una persona y el papel. Para demostrarlo, le pidió a clínicas psiquiátricas de toda Alemania que le enviaran cualquier obra creada por sus pacientes, ya fueran dibujos, pinturas o esculturas. Reunió más de 5.000 obras de 450 pacientes diferentes y así publicó un libro, La formación plástica de los enfermos mentales.
de todos esos casos documentados, uno destacaba más que todos: el de August Natterer. El libro marcó un antes y un después. Paul Eluard lo llamó el mejor libro de imágenes que jamás ha existido. Max Ernst, Paul Klee, Jean Dubuffet, todos bebieron de esas páginas. Las obras de pacientes psiquiátricos fueron una inspiración silenciosa para el surrealismo. Dubuffet fue el único que lo reconoció públicamente. La recopilación de Prinzhorn se describió como art brut, arte crudo, puro, bruto, sin institución, sin filtros. Pero la historia de Natterer tiene una sombra que casi nadie cuenta. En 1937, los nazis organizaron una exposición en Múnich. La llamaron Arte Degenerado. Había cuadros abstractos, obras expresionistas y los dibujos de pacientes psiquiátricos. Su objetivo era ridiculizar públicamente el arte de quienes creían que había que exterminar por, supuestamente, degradar la raza. Entre ellos, Natterer. Para el régimen, estas obras no eran expresión humana, eran prueba visual de degeneración. Muchas fueron exhibidas para ser burladas, otras fueron censuradas, ocultadas o destruidas. Por eso sabemos tan poco de él. Sin Prinzhorn, seguramente no sabríamos nada. El estigma psiquiátrico y la represión política lo condenaron al olvido durante décadas. Solo en los últimos años, gracias a los esfuerzos por recuperar el arte marginal, su nombre volvió a aparecer, pero sigue siendo desconocido para la mayoría. Natterer murió en 1933 por insuficiencia cardíaca, después de 26 años internado. No imaginó que inspiraría a genios como Dalí o Ernst. No imaginó que hoy estaríamos hablando de él. Solo intentaba entender lo que había visto durante 30 minutos en 1907. Y el único dibujo que realmente lo captura es el más simple de todos: una hoja en blanco, dos ojos con las pupilas dilatadas, unas palabras casi legibles. Mis ojos en el momento de las apariciones. No intenta recrear lo que vio, no construye una ilusión ni organiza el caos de manera lógica, solo intenta capturar el instante exacto en que su mente se colapsó, el momento antes del caos. Estudios recientes sugieren que enfermedades mentales, como la esquizofrenia, pueden estar asociadas a lo que se llama hiperconectividad cerebral. El cerebro forma asociaciones inusuales entre ideas e imágenes, que en algunos casos generan expresiones completamente originales. Esto no significa que la enfermedad produzca arte, ni que debamos romantizar el sufrimiento. Natterer no era un genio atormentado, era una persona que vivía con una condición severa y que, dentro de ese sufrimiento, intentaba poner en un papel lo que ocurría dentro de él. La línea entre romantizar el dolor y reconocer su valor expresivo es fina, pero importante. Y la pregunta que me queda después de conocer su historia no tiene respuesta fácil. ¿Hasta qué punto puede una mente rota ver cosas que una mente sana nunca podría imaginar? Y si lo que vio Natterer era real, de alguna forma que todavía no sabemos explicar. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en la próxima.